¿Qué les parece que hoy tenemos nuestro día 155 y cerraremos hoy el libro 15 de la Biblia, el libro de Esdras, con 3 capítulos espectaculares? En primer lugar, en el capítulo 8, tenemos que publicar ayuno entre el remanente para afligirnos delante de nuestro Dios, para solicitar de él camino derecho para nosotros y para nuestros niños y para todos nuestros bienes, dice el verso 21. Veamos que la mano de Dios es para bien sobre todos los que le buscan, su poder y su furor contra todos los que lo abandonan. Su palabra, ese es el verdadero tesoro real. Seamos vigilantes y guardas de los tesoros reales como siervos consagrados a Jehová. Nosotros somos responsables de vigilar, de guardar la palabra y de guardar a los siervos y a la casa del Señor. En los versos 28 y 29 vemos que dice así: y les dije, vosotros estáis consagrados a Jehová, y son santos los utensilios y la plata y el oro, ofrenda voluntaria a Jehová, Dios de nuestros padres. Vigilad y guardadlos hasta que los peséis delante de los príncipes, de los sacerdotes y levitas, y de los jefes de las casas paternas de Israel, en Jerusalén, en los aposentos de la casa de Jehová. Nosotros somos hijos de la cautividad porque Cristo nos ha sacado del cautiverio. No podemos volver atrás. Efesios 4:8 dice, pero cada uno de nosotros fue dada la gracia, a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y Apocalipsis 13:10 dice, si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. En quinto lugar, en este capítulo queremos resaltar que los ministros para la casa de nuestro Dios tienen que ser entendidos en la palabra. Nos trajeron según la buena mano de nuestro Dios sobre nosotros un varón entendido, dice Esdras. En el capítulo 9 nos tenemos que preguntar, ¿qué hacemos ante el conocimiento del pecado dentro del pueblo del Señor? Porque el linaje santo se había mezclado con los pueblos de la tierra. Veamos lo que hizo Esdras. ¿Seremos capaces de hacer esto? Miren, él rasgó sus vestidos y su manto, arrancó el pelo de su cabeza, arrancó el pelo de su barba, se sentó angustiado en extremo. Se juntaron todos los que temían las palabras del Dios de Israel a causa de la prevaricación de los del cautiverio. Ellos se postraron de rodillas y extendieron sus manos a Jehová para pedir perdón, para pedir misericordias, clamar misericordias al Dios del cielo. Este remanente ora sí. Y ahora por un breve momento ha habido misericordia de parte de Jehová nuestro Dios para hacer que nos quedase un remanente libre y para darnos un lugar seguro en su santuario, a fin de alumbrar nuestro Dios, nuestros ojos y darnos un poco de vida en nuestra servidumbre, porque siervos somos. Mas en nuestra servidumbre no nos ha desamparado nuestro Dios, sino que inclinó sobre nosotros su misericordia delante de los reyes de Persia, para que no nos diese vida para que se nos diese vida para levantar la casa de nuestro Dios, restaurar sus ruinas y darnos protección en Judá y en Jerusalén. Veamos cuál es la obediencia que el Señor entonces requiere para que sean fuertes y coman del bien de la tierra, la dejen por heredad a sus hijos para siempre. No darán sus hijas a los hijos de ellos, ni sus hijas tomarán para sus hijos, ni procurarán jamás su paz ni su prosperidad. Hemos de volver a infringir tus mandamientos y a emparentar con pueblos que cometen estas abominaciones.
¿No te indignarías contra nosotros hasta consumirnos sin que quedara remanente ni quien escape? Esto está vigente hoy, aunque creamos que no, pero la palabra de Dios no pasa. Cielo y tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Dios es el mismo ayer, hoy y siempre, por los siglos de los siglos. Finalmente, en el capítulo 10 de Esdras, vamos a hacer las siguientes consideraciones. ¿Debía Esdras juzgar el pecado dentro del pueblo de Dios? Saben que tradicionalmente se ha dicho, no juzguéis, porque la palabra dice no juzguéis. Vamos a desarrollar este tema. Levántate, dice Esdras, porque esta es tu obligación, le dice el pueblo, y nosotros estaremos contigo. Esfuérzate y pon manos a la obra. ¿Cuál es el precio que debemos estar dispuestos a pagar al reconocer nuestro pecado? En el verso 3 dice, ahora pues hagamos pacto con nuestro Dios que despediremos a todas las mujeres y a los nacidos de ellas según el consejo de mi Señor y de los que temen el mandamiento de nuestro Dios y hágase conforme a la ley. ¿Estamos nosotros dispuestos a pagar ese precio? ¡Wow! Consideraciones sobre juzgar el pecado dentro del pueblo de Dios. Lo primero y lo más importante es entender que Dios es el único juez. Es el juez verdadero y eterno. Y que su palabra, y esto no se menciona cuando se dice no juzguéis, su palabra son los juicios de Dios. La palabra de Dios son los juicios eternos de Dios. Por lo tanto, cuando damos la palabra, estamos dando el juicio de Dios. No somos nosotros los que juzgamos, es el Señor, es su palabra. Salmos 96:13 dice, delante de Jehová que vino, porque vino a juzgar la tierra, juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con su verdad. Isaías 3:13 dice, Jehová está en pie para litigar y está para juzgar a los pueblos. Moisés juzgaba al pueblo. En Éxodo 18:13 dice que Moisés juzgaba al pueblo. Aconteció que al día siguiente se sentó Moisés a juzgar al pueblo y el pueblo estuvo delante de Moisés desde la mañana hasta la tarde. Juzgar es discernir con la palabra, es separar entre lo bueno y lo malo. Primera de Reyes 3:9 dice, da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar tu pueblo tan grande? También tenemos que considerar que juzgar es revelar el pecado. Ezequiel 24 dice, ¿quieres tú juzgarlos? ¿Los quieres juzgar tú, hijo de hombre? Hazles conocer las abominaciones de sus padres. Cuando no se juzga el pecado, cuando no se juzga, el pueblo se contamina y se deteriora. En Jeremías 3:9 vemos que dice, y sucedió que por juzgar ella, cosa liviana, su fornicación, la tierra fue contaminada y adulteró con la piedra y con el leño. Solo podemos juzgar con la sabiduría divina. Primera de Reyes 3:28 dice, y todo Israel oyó aquel juicio que había dado el rey, y temieron al rey porque vieron que había en él sabiduría de Dios para juzgar. Nosotros solo podemos juzgar con los juicios de Dios, con su palabra. Ezequiel 44:24 dice, en los casos de pleito, ellos estarán para juzgar, conforme a mis juicios juzgarán, y mis leyes y mis decretos guardarán en todas mis fiestas solemnes y santificarán mis días de reposo. Pablo exhorta a los corintios a juzgar el pecado en la congregación. Primera de Corintios 5:12 dice, porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están afuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? Y Primera de Corintios 6:2 dice, ¿o no saben que los santos van a juzgar al mundo? Si el mundo ha de ser juzgado por ustedes, ¿son indignos de juzgar cosas muy pequeñas? ¿O no saben que hemos de juzgar a los ángeles? Cuanto más las cosas de esta vida. ¿De dónde se inventó que no podemos juzgar si toda la palabra está llena de exhortaciones del Señor para que
hagamos juicio con la palabra. ¿Quiénes pueden juzgar? La palabra habla de tres tipos de hombres, de los cuales solo uno es apto para juzgar y discernir conforme al Espíritu de Dios. Ni el hombre natural, porque no percibe las cosas del Espíritu, ni el hombre carnal, porque es niño en Cristo y vive en lo movible, en lo terrenal, en lo pasajero. Tampoco puede juzgar el que anda en celos, en contiendas, en disensiones, porque tiene una viga en su propio ojo. Ellos no pueden juzgar ni discernir la palabra. Solamente puede juzgar con justo juicio el hombre espiritual, aquel que discierne la palabra, aquel que la obedece, aquel que camina en santidad conforme a la mente de Cristo. Primera de Corintios 2, 14 hasta el 16 dice así, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locura, no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Lo que no se debe juzgar nunca. 4 ocasiones en las que no se puede juzgar. Primero, la salvación o la condenación de alguien. No nos corresponde definir esto porque es potestad solamente de Dios. Lucas 6:37 dice, no juzguéis y no seréis juzgados, no condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. Una segunda ocasión en la que no podemos juzgar es cuando el que juzga tiene pecado en su vida. Mateo 7, 1 al 5 dice, no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que tú juzgas serás juzgado, y con la medida con que tú mides te será medido. Porque miras la paja que está en el ojo de tu hermano, no echas de ver la viga que está en tu propio ojo. Hipócrita, saca primero la viga de tu ojo y entonces verás bien para sacar la viga del ojo de tu hermano. En tercer lugar, no se puede juzgar según las apariencias. Juan 7:24 dice, no juzguen según las apariencias, sino juzguen con justo juicio. En cuarto lugar, no debemos juzgar la conciencia, no debemos juzgar las intenciones o la libertad de otro. Porque 1 Corintios 4:5 dice, así que no juzguen nada antes de tiempo hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. En 1 Corintios 10:29 dice, la conciencia, digo, no la tuya, sino la del otro, pues porque se has de juzgar, porque tú vas a juzgar mi libertad por la conciencia de otro. No queremos ser juzgados, examinemos nuestro andar y corrijamos nuestros caminos. 1 Corintios 11:31 dice, si pues nos examinamos a nosotros mismos, no seremos juzgados. Todos seremos juzgados por nuestras obras. Apocalipsis 20:12 dice, vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras, es decir, por la palabra, de acuerdo con las obras de cada uno. Vivamos en el temor de Dios, como dice Primera de Pedro 1:17. Si invocan por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, condúzcanse en temor todo el tiempo de su peregrinación. Dios mío, confuso y avergonzado estoy para levantar, oh Dios mío, mi rostro a ti, porque nuestras iniquidades se han multiplicado sobre nuestra cabeza y nuestros delitos han crecido hasta el cielo. Confesamos que hemos vivido en gran pecado. Por nuestras iniquidades nosotros, nuestros reyes, nuestros sacerdotes, hemos sido entregados en manos de los reyes de la tierra, a espada, a cautiverio y a robo, y a vergüenza que cubre nuestro rostro, como hoy día. Nosotros hemos dejado tus mandamientos que prescribiste por medio de tus siervos los profetas.
Todo lo que nos ha sobrevenido es a causa de nuestras malas obras y a causa de nuestro gran pecado. He aquí delante de ti en nuestros delitos, porque no es posible estar en tu presencia a causa de esto. Dios nuestro, no nos has castigado de acuerdo con nuestras iniquidades. Nos diste un remanente como este, oh Jehová, Dios de Israel. Tú eres justo, puesto que hemos quedado un remanente que ha escapado como en este día. Amén. Tus siervos Mirza Astrid Silva de Rivera, Raúl Vicente Rivera Ramírez. Una sola es nuestra meta. 365 días con la palabra, solo nos faltan 210. No desmayes. Dios te bendiga.